Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Orán para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí. Una semana, el domingo pasado, Jair Bolsonaro se impuso a las elecciones de Brasil en el balotaje, accediendo de esta manera a la presidencia del país vecino. Aldo, ¿qué impacto estás esperando, ¿no?, de esta nueva incógnita, ¿no?, que de alguna manera es Jair Bolsonaro para nuestra economía? Bueno, vos lo definiste bien, es una incógnita, pero es una incógnita en el mediano plazo, ¿no? En el corto plazo creo que va a jugar a favor de la Argentina porque baja la percepción de riesgo con respecto a Brasil, ¿no?, que es un socio muy importante para nosotros, respecto a lo que hubiera sido una victoria del otro candidato. Lo mismo en términos de posibilidades de que la economía crezca en los próximos meses. Por supuesto, el factor incógnita es el que va a definir si efectivamente en el mediano plazo esto va a ser bueno o malo para la Argentina. Como hemos mencionado, ¿no?, cómo desde que Bolsonaro se posicionó, ¿no?, como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones de Brasil, el real comenzó una importante recuperación, algo que le quitó presión, ¿no?, al peso argentino. Sí, y además, en la medida que no hay una fuga de capitales en Brasil, eso implica que la economía brasileña puede crecer más, y la verdad es que nuestro sector industrial depende fundamentalmente de lo que pase con la demanda de los brasileños, ¿no? Definitivamente, ¿no? Justamente ha sido un factor importante en el estancamiento de la Argentina en los últimos años, la profunda recesión, ¿no?, que tuvo Brasil entre el 2015 y el 2016, ¿no?, y con una recuperación muy leve el año pasado y ¿no? Sí, no, lo que se ha observado claramente es que se recupera la economía de Brasil y nuestras exportaciones industriales suben, lo cual demuestra que la verdad el tipo de cambio es bastante poco relevante a la hora de definir cuánto le exportamos o importamos a los brasileños, porque lo que verdaderamente uno hace o lo hace a uno comprar más es cómo te va con tu ingreso, ¿sí? En todo caso, después definirás según el precio de cada supermercado dónde comprás, pero si comprás más es porque tu ingreso aumentó. Hace pocos días publicaste una nota que generó cierta polémica, repercusión, donde decías que el Banco Central no decide las tasas de interés. ¿Querés compartir un poco la conclusión de esa básicamente opinión? Lo que creo que mucha gente se está olvidando es que nosotros vivimos una tremenda fuga de capitales en la Argentina. Una fuga de capitales claramente es una salida de ahorro, ¿sí?, del sistema económico. Conclusión, hemos tenido una fenomenal contracción del crédito. Y lo que estamos esperando nosotros es que no suba la tasa de interés. Obviamente que tiene que subir la tasa de interés cuando hoy el crédito es mucho más escaso relativamente que antes. Entonces, cuando uno le pide al Banco Central que baje la tasa de interés, lo primero que debería preguntarse es ¿cómo? La única forma en que el Banco Central puede bajar ostensiblemente la tasa de interés es emitiendo pesos que nadie quiere. Conclusión, que si le hiciera caso a toda la gente, el Banco Central, que le está reclamando que baje la tasa de interés, lo único que terminaría haciendo es generando una nueva corrida cambiaria que para mí derivaría en una crisis cambiaria y una crisis cambiaria terminal. Si tuvieras que elegir entre tener una tasa de interés del 70 y un dólar de 36 o una tasa de interés del 30 y un dólar de 44, ¿qué preferirías? Lo que pasa es que eso un dólar más alto y una tasa más baja. Es que esa posibilidad no existe, porque el día que empiece a subir el dólar, este esquema, ostensiblemente, ¿no?, este esquema monetario que realmente funciona en tanto y en cuanto no hay factores o externos o internos que generen una corrida cambiaria, pero el día que algo la desate, lamentablemente este modelo, este programa monetario no tiene los instrumentos como para frenar esa corrida, o sea, vamos a una crisis. De todas formas, Aldo, como ha explicado, ¿no?, el propio Banco Central al anunciar, ¿no?, el actual plan monetario, el Banco Central hoy no fija la tasa de interés, sino que se ha comprometido al crecimiento nulo de la base monetaria, ¿no?, es decir, de la cantidad de billetes y monedas emitidos por la entidad en circulación, ¿no? En circulación o en poder de las entidades financieras, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que puede hacer? Porque en la medida que está logrando cierta estabilidad monetaria, lo que vos ves
es que poco a poco la gente vuelve a traer sus capitales a la Argentina, pasa sus depósitos de dólares a pesos, que es lo que necesitamos para que haya más crédito, y eso, en definitiva, es lo que habilita una baja de tasa de interés. O sea, el Banco Central con esto ha logrado darle un escenario firme al gobierno para que él haga su programa o cumpla con su rol, que es recuperar la confianza. Porque la verdad es que si acá tenemos una fuga de capitales es porque hasta ahora nuestra dirigencia política no ha demostrado que tiene el compromiso y la responsabilidad suficiente de resolver el problema que siempre nos ha llevado a crisis en la Argentina, que es un Estado excesivo. Claro, pero mucha gente, vos mismo lo decías, ¿no? Se pregunta cuánto puede aguantar una economía, las pymes, con una tasa de interés del 70%. Una cosa es una semana, 2 semanas, un mes. Hasta fin de año dicen que van a estar estas tasas de interés. ¿Quién puede aguantar este tipo de... ¿Qué economía puede aguantar tasa de interés de este nivel? A ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Una crisis económica? Dudo que las pymes estén mejor. Acá el problema, en todo caso, es pedirle que resuelva este problema de la fuga de capitales, que es la que te genera las tasas altas, a quien pueda resolverla, no a quien no pueda resolverla, porque si intentase hacerlo nos mete en una crisis económica. Un absurdo, ¿sí? Es como decirte, bueno, como este no la quiere resolver, que es el que la debería resolver, suicidémonos. No, yo prefiero no suicidarme. Aldo, la semana pasada se avanzó, ¿no?, la aprobación del presupuesto nacional del 2019 y se confirmó, ¿no?, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que se están empezando a generar las condiciones para ponerle fin a esta crisis? No, lamentablemente no, hasta tanto y en cuanto realmente veamos una dirigencia política que verdaderamente esté comprometida en esto de achicar el Estado, porque la verdad es que hasta las elecciones del año que viene no se va a dejar atrás la crisis, Aldo, de esta manera. Lamentablemente lo que estás viendo vos es que el riesgo país no baja. Aprobamos el presupuesto, no baja. Tenemos acuerdo con el fondo, no baja. Porque la percepción que hay, lamentablemente, nos guste o no, es que de este nuevo acuerdo, este ajuste que vino impuesto por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de ir a un equilibrio fiscal primario, el 80% o más lo vamos a hacer con aumentos de impuestos. Otra vez sopa. O sea, nunca vamos a hacer las cosas con baja del gasto de la política del Estado. Siempre lo vamos a hacer nosotros. O sea, cada vez estamos en la Argentina exprimiendo más a nuestro sector privado productivo, que es el que paga los sueldos del sector privado productivo y del Estado, ¿sí?, pretendiendo que produzca más. No va a pasar eso, no va a pasar. Cada vez vamos a tener un sector privado productivo más chiquito y políticos que, justificándose en eso, van a decir, uy, ¿quién le da trabajo ahora a la gente? Un Estado más grande, conclusión, más presión tributaria, más chiquito el sector privado. Eso se llama decadencia de los últimos 80 años de la Argentina. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces con este profundo análisis del economista Aldo Abraham sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que presenta para adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.